Hoy en Infocielo Entrevistas tenemos un tema delicado, pero que nos interesaba mucho tocar, como es el trabajo sexual. Y para eso tenemos una invitada que tiene muchísima experiencia y recorrido y una militancia en el tema. Ella es militante trans, ella es miembro de AMAR, se llama Valentina Pereira y está aquí con nosotros. Bienvenida, Valentina. Gracias. Bueno, contame un poco cómo llegaste a ser activista trans y qué es ser una activista trans. Históricamente nosotros siempre hablamos desde el activismo o empezamos a involucrarnos en ciertas cuestiones en relación a la desigualdad social. Primero en mi caso, ¿no? Por ser una identidad travesti trans y todo lo que eso conlleva en esta sociedad machista, patriarcal, capitalista y un montón de cuestiones en desigualdades o en desigualdades en general en relación a las personas de lo que se salen de la cis heteronorma que decimos nosotras. Yo empecé hace bastante tiempo, bueno, soy de La Banda, provincia de Santiago del Estero, y empecé a ahondar un poco en el camino de la ampliación de derechos casi sin entender por qué luchábamos en aquel entonces por el... ¿De qué año estamos hablando? 99-2000 aproximadamente, no me preguntes la edad. Todavía no había el movimiento de mujeres, feministas, trans que hay hoy. No. Si bien venimos de una vasta historia en relación a esto de la lucha por el reconocimiento de derechos para las personas travestis y trans, derechos humanos básicamente, ¿no? Porque partamos de la base que somos seres humanos, pero ¿qué pasa cuando esa persona se corre de las ciertas normas o normas preestablecidas que la sociedad espera de una persona, ¿no? Siempre se las excluye. En el caso de nosotras, las travestis y trans, luchamos por el acceso a la identidad, sin saber muy bien en tener en claro por qué era importante luchar por el reconocimiento a la identidad, ¿no? Tengamos en cuenta que en el 2012, mucho tiempo después, se aprobó una ley que reconoce la identidad autopercibida de las personas travestis y trans en Argentina, y por ahí mucha gente desconoce o lo pasa muy livianamente, pero el derecho a la identidad es fundamental para cualquier ser humano, es un derecho humano, está plasmado en la Constitución Nacional y nosotros siempre hablamos como para hacer un paralelismo en relación a la importancia de cualquier persona. El derecho es como decir ese piso de igualdad que cualquier persona, cualquier ser humano tiene para poder exigir otros derechos. Si vos no tenés derecho a la identidad y que el Estado te reconozca como tal, no podés reclamar nada. Hoy, ¿cómo sentís que ese derecho está garantizado? Más allá de la ley, ¿no? Porque bien decías, se aprobó una ley, hay otra... se ve desde otra mirada toda la cuestión trans, se abraza el derecho a la identidad. Sin embargo, ¿sentís que está representado, sentís que está garantizado eso? Si bien la sociedad argentina y en otros países también, ¿no? Argentina es pionera en materia de derechos humanos y vanguardia en estos tipos de normativas a nivel mundial, ¿no? Siempre decimos que la mentalidad de la sociedad no cambia por un decreto, un día de la noche a la mañana, digamos, pero es necesario este tipo de normativas o este tipo de discriminación positiva, se quiere decirle, para que se empiece a instalar ciertas cuestiones a nivel social y cultural. Hoy a 10 años, de la ley de identidad de género todavía falta un montón de cuestiones, pero eso también tenemos que hablarlo y empezar a instalar ciertas temáticas como sociedad, ¿no? Seas o no seas trans, todos y todas somos parte de una sociedad y somos seres sociales y sociables en lo que respecta a convivir en una sociedad y en respetarnos y respetar el trato y a la persona
porque por ahí es distinto o distinta o que piensa de otra manera, ¿no? Para mí es fundamental poder convivir en una sociedad donde nos respetemos como seres humanos y que no tengamos que ver si uno es hombre, hombre trans, mujer trans, digo, un montón de títulos que por ahí la sociedad... Sí, etiquetas. Claro, la sociedad necesita que tengamos etiquetas, porque de esa manera funciona también, ¿no?, el sistema. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además de ser una activista trans, sos trabajadora sexual y miembro de AMAR. La primera pregunta que se me viene al respecto es ¿cómo considerás al trabajo sexual, que es una gran polémica que hay incluso dentro del feminismo? Creo que para mí el debate debería ir un poco más allá de lo sexual. Deberíamos hablar en clave de trabajo, qué es el trabajo, ¿no? Y hablando en líneas generales de qué es lo que es el trabajo para nosotras es cuando una persona mayor de edad brinda un servicio a cambio de una remuneración económica como en cualquier otro trabajo. Pero ¿qué pasa cuando se pone en juego lo sexual, que tantas rispideces genera a nivel social, cultural, religioso, educativo, digo? Y no estamos exentas en el tema de los feminismos, ¿no? Nosotras decimos, nosotras como militantes de los derechos para las trabajadoras sexuales y la ampliación de derechos que eso conlleva, también, ¿no?, el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, nosotros ya ese tema ya está saldado para nosotras, para algunos feminismos no, que no consideran que las trabajadoras sexuales o el trabajo sexual sea un trabajo, pero también ahí entra un gran abanico de contradicciones en relación a esto, ¿no? A estas frases tan usadas por algunos feminismos de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una mujer decide ejercer el trabajo sexual? Ahí no entra, no aplica para esa mujer. Digo, hay una cuestión también en relación a la clase o a las formas de construirnos como militantes feministas, que considero que cada una le atraviesa el feminismo desde diferentes lugares. No hablamos de un feminismo, hablamos de los feminismos. Hay un montón de formas de ser feministas y ahí volvemos a caer en esto del poder convivir y poder respetarnos en diferentes opiniones y formas de militar y no perder el eje principal, que es derribar el patriarcado y no considerarnos de que la de al lado, porque piensa diferente o por lo que no elija precisamente lo que yo elegiría para mí, es mi enemiga. Eso también es un poco machista y patriarcal, empezar a, como el dicho, divide y reinarás, digo, es una conducta machista y patriarcal, intentar de que entre mujeres y feminidades nos tengamos que medir a ver quién es más feminista o menos feminista, o por lo que hace, o por cómo, o dónde vive, o un montón de otras cuestiones, ¿no? Y pasa también con las travestis y trans, con las trabajadoras sexuales, cuando nos descalifican o nos quieren correr con el tema de que no somos parte del feminismo. El colectivo feminista. Claro, pero ¿de qué feminismo? Digo? Claro. De ese yo no quiero ser, claramente. Digo, para mí, considero que el ser feminista, desde mi perspectiva, es abrazar y, más que nada, respetar que la persona que lucha conmigo, podemos disentir en un montón de cosas, digo, y no es mi enemiga, digo. Por ahí falta un montón de cuestiones, pero yo me siento interpelada por ese tipo de feminismo, no por querer imponer mi voz por sobre la de las demás, y por ahí pasa también en las luchas feministas con el tema del trabajo sexual o con las identidades travestis y trans también. Contame un poco cómo empezaste a trabajar. Vos contabas, sos de Santiago del Estero, viniste a la ciudad de La Plata, ¿ya trabajabas desde antes o te mudaste acá y empezaste a trabajar acá? Yo siempre
tuve o tengo registro, ya pasó mucho tiempo, pero me acuerdo que empecé a trabajar en mi ciudad entendiendo, o sin, mejor dicho, sin entender qué era lo que lo que estaba haciendo era el trabajo sexual, digamos. Tenía 19 años, empecé a darme cuenta que había cuestiones en mí que yo podía explotarlas o capitalizarlas, vamos a decirlo, porque explotados somos todos y todas y todes, vivimos bajo un sistema capitalista, digo, pero bueno, y yo empecé a darme cuenta, es decir, que era joven, que tenía ciertas cuestiones en relación a poder generar un ingreso con ciertas formas pero también me pesaba esto, digo, el no entender o qué van a decir los demás, o lo que estoy haciendo está mal, la culpa, ¿viste? Que siempre pesa en una persona que ejerce el trabajo sexual, porque la sociedad te hace sentir que lo que estás haciendo está mal, y una, sin entender mucho del tema, creía eso. Creí mucho tiempo que lo que hacía era malo o que estaba mal, y me generaba una vergüenza. Por más que lo hacías por voluntad, digo, o sea, o habías Claro. buscado otros trabajos y no habías encontrado, porque, digo, es algo que generalmente la sociedad piensa eso, que el trabajo sexual, tanto en el colectivo trans como en el colectivo de mujeres, ocurre cuando hay una oferta laboral que, no sé, alguien que no pueda acceder a otros trabajos. En el caso de mi identidad travesti y trans, yo entiendo que hay unas cuestiones del sistema que obviamente hacen que las personas travestis y trans no puedan acceder a ciertos trabajos, o siempre los trabajos sean feminizados o precarizados, mal pagos, o la prostitución como único trabajo. Pero yo no le echo la culpa al trabajo sexual en sí, o sea, esto está muchísimo más, está mal, digamos, muchísimo antes de que una, o sea, para mí obviamente claramente una persona de 13, 14 años que es expulsada a la calle, como lo somos las personas travestis y trans, no deberían ejercer el trabajo sexual o la prostitución, o sea, porque nos están arrojando a la calle, y somos niños y niñas que deberíamos estar insertados en el sistema educativo, digo, y en ese entonces tampoco hay tratados internacionales o nacionales o derechos del niño, de la niña, del adolescente que respalde las identidades o las infancias travestis y trans, ¿no? Pero, digo, para mí sería fundamental y me encantaría que todas las travestis y trans puedan terminar sus estudios en las edades que corresponden, y si el día de mañana, mayor de edad, elige ser trabajadora sexual, perfecto. Pero hay también esto en relación a la falta de acceso a las identidades travestis y trans por el prejuicio, el estigma, la discriminación, pero yo no lo veo que sea por culpa de la prostitución, digo. Para mí la falencia, el problema viene muchísimo más atrás, digo. Claro, es consecuencia en todo caso y no una causa. Claro, o sea, en relación a esto, digo, que el único destino sea la prostitución a esa edad, claramente está mal. Pero, ¿qué pasa con esas personas mayores de edad que eligen el trabajo sexual? Yo, por más que no lo he, en mi caso, digo, yo hoy lo elijo, pero también hay personas que no lo eligen y es válido. Y hay personas que, travestis y trans, están en situación de prostitución o se consideran que están en situación de prostitución, y es respetable. Y en esa situación el Estado debe garantizar políticas públicas reales para que estas personas que no quieren ejercer el trabajo sexual puedan tener otra alternativa laboral. Y las personas que si elegimos puedan garantizar o tener un mínimo respaldo legal para poder no seguir ejerciendo el trabajo sexual en condiciones clandestinas. Se discutió hace poco la ley de cupo trans, incluso se aprobó. ¿En qué situación está? ¿Cómo notan que se cumple eso?
Mira, vuelvo a retomar la ley esta de la identidad y tantas otras leyes que hablan de ampliar derechos, que son geniales, pero también no hace que la voluntad política, tiene mucho que ver también con la voluntad política. En estos últimos años ha habido un poco más una apertura en relación a querer incluir a personas travestis y trans al Estado, digamos, al trabajo formal. Se ha habilitado registros a nivel provincial y nacional. Tengamos en cuenta que hay una ley nacional y otra a nivel provincial que es muchísimo más vieja, vamos a decirlo, desde 2015. Y la de Nación es del 2020, nació en pandemia, digo. Hay cuestiones en relación a que todavía falta, pero bueno, es un proceso en el que vamos y van muchas compañeras ilusionadas por querer tener otra alternativa laboral. Volviendo un poco a lo que es el trabajo sexual, se discute mucho el tema de la zona roja en las ciudades. En estos momentos hay un gran conflicto en Mar del Plata por la ubicación de la zona roja. ¿Cómo ves vos toda esta, o qué perspectiva tenés respecto a tanto a los conflictos que aparecen por las zonas de trabajo y por respecto también a la reglamentación o a la normativa? ¿Cómo sería para vos un ideal? ¿Qué tendría que tener una zona de trabajo adecuada? ¿O debería haber una zona de trabajo, mejor dicho? ¿O debería ser libre? ¿Debería haber lugares, establecimientos? ¿Cómo imaginás que debería ser en una situación ideal? Mira, en Argentina el trabajo sexual no está prohibido, pero tampoco está reglamentado. O sea, por ende quedamos en un vacío legal en el cual habilita un montón de otras formas de criminalización. En el caso de, por decirte un ejemplo, códigos contravencionales, códigos de convivencia, en Mar del Plata lo dijiste vos, pero también sin ir tan lejos acá en la ciudad de La Plata, digo, se aprobó un código el cual prohíbe la oferta y la demanda de las personas que ejercen el trabajo sexual en la vía pública, digo, yendo en contra de un montón de normativas provinciales que se han derogado en el 2018, como el Código de Falta de la Provincia de Buenos Aires, que fue derogado, en el cual decía que se prohibía o se perseguía, mejor dicho, a las personas travestis y trans que ejercían la prostitución en la vía pública. O sea, se derogó y al día de la actualidad, ahora el año pasado, 2021, se aprueba una normativa de menor rango que va en contra de una derogación provincial y de tratados nacionales e internacionales también, digo, o sea, hay que ver en relación qué es lo que nosotras como trabajadoras sexuales reclamamos y qué queremos, ¿no? Esto que vos decís, una zona, o esto de habilitar una zona, tanto en Mar del Plata o en La Plata, habilitar vos a una zona o delimitar un lugar, un espacio público donde vos permitas a ciertas personas ejercer el trabajo sexual, ya estás reconociendo que es un trabajo. Y es un marco regulatorio, solapado, pero es un marco regulatorio. Que para nosotras no es solamente una zona, es ampliar derechos laborales, aportes jubilatorios. Hay un montón de cosas, no es solamente tener una zona, digo. Si... O sea que actualmente les están diciendo, bueno, como que las están corriendo, las están de alguna manera escondiendo. Le dicen, bueno, vayan acá donde no molestan, donde, digamos, está todo bien, pero no les dan trabajo no los regulan ese trabajo. Claro, no les dan... en el municipio de La Plata, por ejemplo, no se cumple el cupo laboral trans. Digo, para mí, el 80% de las compañeras son trans y travestis. Están en situación de prostitución o ejercen el trabajo sexual. Digo, ¿no sería más factible ampliar derechos para que la que no quiere ejercer el trabajo sexual pueda tener otra alternativa antes de condicionarla y prohibir, como dijo el intendente en el 2015, que prohibiría la zona roja? Digo, o sea, claramente hay una bajada de línea que nosotros siempre decimos, hay ciertos partidos o colores políticos en relación a ciertos intereses o que representan ciertos intereses, en el caso que nosotras decimos la vecinocracia, digo, y que no es, en el caso de la Ciudad de La Plata, no es casualidad que siempre año electoral empiecen a reflotar ese tipo de discusiones y debates,
pero también no teniendo en cuenta la voz de las travestis, trans, trabajadoras sexuales que son vecinas del barrio El Mondongo. O sea, escuchan un lado de los vecinos, pero no escuchan la otra campana. Nosotras, desde la organización, hemos tratado de formar parte de los debates previos a la sanción del código en el municipio, en el cual nunca se nos convocó ni nada. Una vez que se aprobó, recién ahora nos convocan a hablar. ¿Qué vamos a hablar? Nada, pues ya está sancionado, ya no podemos ir a... Sí podemos, obviamente, desde el día de la fecha nosotros seguimos sosteniendo que no queremos una zona roja. ¿Qué quieren? Nosotros queremos un modelo de despenalización. Creo que para mí el trabajo sexual se ejerza en el Mondongo o en cualquier otro barrio, no debe estar penado, digo, o sea, no debe ser perseguido. Creo que esta situación del barrio Mondongo va un poco más allá acerca de la inseguridad y en relación a las olas delictivas, digo, pero eso no es culpa de la prostitución. Claramente hay otros intereses más amplios detrás. Hay cuestiones en relación a la seguridad, al poder político, al poder judicial. Hay un montón de entramados en relación a complicidad que por ahí no le molesta, digo, esto. Vamos a reubicar la zona, digo, para darle una lavada de cara, digo. No les interesa eso, hay otros intereses. No nos olvidemos que la prostitución y la prostituta siempre fueron la caja chica de las comisarías de la jurisdicción. O sea, eso... ¿Eso es así? Históricamente, y no solamente en La Plata, pasa en un montón de otros lados. Nosotros siempre dijimos, o sea, si lo que hubiésemos pagado en aporte jubilatorio en vez de pagar coimas, pero ya capaz que nos hubiésemos jubilado. Pero lamentablemente hay un montón de intereses un poco más amplios en relación a otras cosas, que es mover, reubicar o darle un mejor espacio a la trabajadora sexual. En Mar del Plata, sin ir más lejos, digo, el lugar de donde las sacan a las compañeras para llevarlas a un lugar, un basural apartado, digo, es claramente querer esconderlas y condenarlas a la criminalidad, a la criminalización y a que las maten, digo. Volviendo un poco a La Plata, digo, sin ir más lejos, a compañeras que mataron en pleno centro, en pleno diagonal 73, digo, ¿qué pasaría si nos llevan, no sé, al Camino Magdalena, no sé, o al bosque, no sé, que como no sé, ni siquiera tienen una zona delimitada el municipio de La Plata, digo, o sea, pero sí sabemos que el claro mensaje es sacarnos de esto, digo, de lo que es el casco urbano. El casco urbano, la visibilidad, o sea, el tapar, el ocultar, sacar lo que no vende, lo que no garpa, lo que no es estéticamente aceptado por una sociedad, se lo oculta. Sí. Vuelvo un poco a lo que decías del cupo trans en el Estado, en el municipio. ¿Qué pasa cuando van a... o bueno, cuál es tu experiencia o la experiencia de compañeras cuando van a presentar currículums a empresas privadas hoy en día? Sí, lo que pasa es que por ahí las empresas privadas tienen otras formas de manejarse. La ley provincial, si mal no recuerdo, no invita o no habla de empresas privadas, pero la ley nacional sí. Claramente son cuestiones más opcionales que vos dejás a discrecionalidad de cada empleador del ámbito privado de querer tomar o no. O sea, también pasa por la voluntad de cada persona. Por eso era la pregunta puntual, o sea, hoy por hoy, si toman a alguien que es trans. En el ámbito privado sí, es más difícil. Bien. En el ámbito público, si bien hay un registro y el Estado debería garantizar ciertas cuestiones del ingreso a la planta estatal, digamos, se dificulta, pero va en vías de querer ampliar. Bien. En el ámbito privado es más difícil, te rechazan directamente, no te toman el currículum. O te lo toman y dicen, sí, te llamamos. Y pasa. Ha pasado, sigue pasando. Nosotras hablamos de acá, de La Plata, porque es la capital de la provincia de Buenos Aires, no sé.
Capital Federal, digo, pero también entender de qué pasa con las identidades travestis y trans en el interior de la provincia de Buenos Aires, saliendo de la provincia de Buenos Aires. Digo, claramente no es lo mismo ser travesti y trans en Capital, en La Plata, que en la banda Santiago del Estero. Es más difícil. Y siempre. Como dicen, Dios atiende en Capital. Y así estamos, digo, o sea... ese tipo de, por más que tengamos esa política pública, claramente no va a llegar, o va a llegar de otra manera, y teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada sector, digo, o sea, de cada lugar, va a ir variando, digo, o sea, la mentalidad va variando de acuerdo a un montón de cosas, de cuestiones, digo, geográficas, no sé, en relación a la cultura, digo, por ahí suena fuerte decirlo, digo, pero yo vengo del norte y considero que cuando más al norte vas, la sociedad es más conservadora aún, digo, o sea, y todo lo que eso conlleva, los políticos y las políticas de esas zonas, digo, o sea, no tienen muchas, si bien está cambiando y apostamos a que siga cambiando y sigan abriéndose un poco más el debate de poder hablar en relaciones al respeto hacia las diversidades, pero bueno, falta todavía, digo. Acá en Provincia de Buenos Aires podemos ir un poco más avanzando en ciertas normativas y en ciertas políticas públicas de inclusión, siempre cuando salimos ya saliendo de Capital, el conurbano, digo, ya falta todavía, pero bueno, es un camino que debemos darlo todos y todas, todos los días. Valentina, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.